Capítulo 2. Obligaciones de los trabajadores. Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores, fracción primera, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. Fracción segunda. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Fracción tercera. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. Fracción cuarta. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Quinta. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Sexta. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni de lo ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por la mala calidad o defectuosa construcción. Séptima. Observar buenas costumbres durante el servicio. Octava. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligran las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Novena. Integrar los organismos que establece la ley. Décima. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. Onceava. Décima primera. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Décimo segunda. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Y, décimo tercera, guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores: primera, ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe. Segunda, faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Tercera, subtraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada. Cuarta, presentarse al trabajo en estado de embriaguez. Quinta, presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón, presentarle la prescripción suscrita por el médico. Sexta, portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzocortantes y punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Séptima, suspender las labores sin autorización del patrón. Octava, hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. Novena, usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto de aquel a que están destinados. Décima, hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del establecimiento. Y décima primera, acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Capítulo tercero. Habitación para los trabajadores. Artículo 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.
Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Artículo 138. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita, por representantes del Gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. Artículo 139. La ley que cree dicho organismo regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos a que se refiere el artículo 137. Artículo 140. El organismo a que se refieren los artículos 138 y 139 tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento de los programas de construcción de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Artículo 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes. Fracción primera. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más, de invalidez definitiva en los términos de la Ley del Seguro Social, de jubilación o de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos a él o sus beneficiarios con una cantidad adicional igual a dichos depósitos en los términos de la ley a que se refiere el artículo 139. En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, se procederá de la misma forma observando lo establecido en la legislación especial de la materia. Fracción segunda. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga la entrega del total de depósitos que se hubieran hecho a su favor, en los términos de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Fracción tercera. En caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del instituto, las cantidades a que tuviere derechos en los términos de las fracciones anteriores se aplicarán a la amortización del crédito, salvo en los casos de incapacidad total permanente o de muerte. En los términos del artículo 145, si después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortización del crédito quedare saldo a favor del trabajador, se le entregará a éste el monto correspondiente. En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en términos de la legislación especial en la materia, el pago del crédito solicitado deberá ser suspendido hasta en tanto no se haya localizado con o sin vida. Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales, bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas pertinentes. Artículo 142. Cuando una empresa se componga de varios establecimientos, la obligación a que se refiere el artículo 136 de esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su conjunto. Artículo 143. Para los efectos de este capítulo, el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por sus servicios no se tomarán en cuenta dada su naturaleza. Los siguientes conceptos: A. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropas y otros similares. B. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa, y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales. C. Las aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas. D. La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas. E. Los premios por asistencia. F. Los pagos por el tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo. G. Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las empresas. Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a 10 veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda.
Artículo 145. Los créditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo Nacional de la Vivienda estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total, permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo derivadas de esos créditos. Para tales efectos, se entenderá por incapacidad total permanente la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido. Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más o invalidez definitiva, se liberará al trabajador acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de 2 años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses para el pago de su crédito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro del mes siguiente a la fecha en que se determinen. Artículo 146. Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores del hogar. Artículo 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo que se constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en que se incorporarán al régimen establecido por este capítulo. Fracción primera, los deportistas profesionales y, fracción segunda, los trabajadores a domicilio. Artículo 148. El Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital o un ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine. Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstancias que lo justifiquen. Artículo 149. El organismo que se cree para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda determinará las sumas que se asignarán al financiamiento de programas de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores y los que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Al efectuar la aplicación de recursos, se distribuirán equitativamente entre las distintas regiones y localidades del país, así como entre las diversas empresas o grupos de trabajadores. Para el otorgamiento individual de los créditos se procederá en caso necesario conforme a un sistema de sorteos, en los términos que establezca la ley que se refiere el artículo 139. Artículo 150. Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casa en comodato o arrendamiento, no están exentas de contribuir al Fondo Nacional de la Vivienda en los términos del artículo 136. Tampoco quedarán exentas de esta aportación respecto de aquellos trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos del fondo. Artículo 151. Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del 0,5% mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas siguientes. Fracción primera. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad y a hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes. Fracción segunda. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes. A. Pagar las rentas. B. Cuidar la habitación como si fuera propia. C. Poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que observen. D. Desocupar las habitaciones a la determinación de las relaciones de trabajo dentro de un término de 45 días. Y, fracción tercera, está prohibido a los trabajadores A. Usar la habitación para fines distintos de los señalados en este capítulo. B. Subarrendar las habitaciones. Artículo 152. Los trabajadores tendrán derecho a ejercitar ante el tribunal las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este capítulo. Artículo 153. Las empresas tendrán derecho a ejercitar ante el tribunal las acciones que les correspondan en contra de los trabajadores por incumplimiento de las obligaciones que les impone este capítulo.